Y hablando un poquito del emprendimiento, Gaby, ¿tú qué dirías que es lo más importante? Bueno, ¿qué dirías que es la diferencia entre un emprendedor o los challenges, los retos que tiene diferente un emprendedor con un empleado? Bueno, es totalmente distinto. Un empleado tiene seguridad, ¿no? Tiene su sueldo, trabaja. Un emprendedor, pues en muchos casos no va a ganar tanto como alguno de los empleados, si es que realmente llega a ganar algo. El emprendedor es alguien que quiere correr el riesgo de ganar muchísimo o de hacer las cosas como él las cree correctas, ¿no? Él dice, oye, mira, yo en esta industria veo que nadie lo hace así y yo creo que se debería de hacer así. Hay muchos emprendedores que su motivación principal no es la económica, sino es por las formas o por la filosofía de hacer algo. Hay mucha gente que crea marcas de ropa sostenible, por ejemplo, como Ecoalf, que no sé, desconozco la motivación principal, pero no sé si la principal es la económica. A lo mejor la intención era pues un sistema de economía circular con la idea de cambiar el modelo de industria. Entonces yo creo que partiendo de la base de la motivación, es totalmente distinto. La recompensa o la pérdida es totalmente distinta. En un país como España tú trabajas, cotizas y luego tienes paro. Como emprendedor no, tienes palos. Sí. Y hostias. O sea, tras hostias. Eso es. O sea, es totalmente distinta una cosa que la otra. Las dos súper respetables y las dos perfectamente válidas. No hay una correcta o una incorrecta, sino que una es mejor para un tipo de persona. Hay gente que es menos creativa a lo mejor o que le da importancia a otros aspectos de la vida, o que no le gusta tener que saber cómo resolver ciertos tipos de problemas y que busca... Hay personas que necesitan tener un jefe y que no sabrían funcionar sin un jefe. Claro. Que no sabrían autogestionarse ellas mismas. Eso es. Yo también creo que el tema del emprendedor, el otro día justo estaba viendo el programa de televisión de inversores de emprendedores americanos, Shark Tank, que Mark Cuban está ahí, que es uno de los jueces de Shark Tank, que es el dueño de Mavericks, es un billonario increíble, una historia tremenda. Y él se enfadó en el programa y se fue y dijo, yo es que prefiero ganar $10.000 al mes siendo mi propio jefe que ganar 200.000 al mes trabajando para alguien. Y yo creo que sí que el emprendedor tiene como esa necesidad casi de tener libertad. Que claro, que es una libertad engañosa porque el emprendedor está trabajando todo el puto día. Yo creo que eso no se llama libertad. La palabra aquí yo creo que es ego. ¿Tú crees que es ego? ¿Sí? O sea, ¿tú crees que no es verdad que no quiere tener su propia libertad de que no le digan cuándo tiene que trabajar o cuándo no? Mira, dejemos de un lado los outliers, ¿vale? Tú siendo emprendedor trabajas incluso un poco más que tus empleados, pero tú no te puedes a trabajar a las 4 de la mañana, por lo general, o sea, a menos que tu trabajo te lo permita, pero en la gran mayoría de empleos tú vas a trabajar de 7, 8, 9 de la mañana a 6, 7, 8... 9 de la noche y si puedes antes, si quieres tener una vida exitosa, sana, ¿no? Como hemos hablado antes, claro. Incluso antes. Entonces, que sí, que es verdad que puedes decir, oye, pues cojo y me voy de vacaciones, pero la verdad es que la gran mayoría de emprendedores no cogen y se van de vacaciones, o sea, se quedan currando. Sí. Entonces, yo creo que cuando alguien dice eso, la excusa que ponen es yo me quiero gestionar, pero la realidad es un tema de ego, es decir, no hay nadie por encima de mí. Y esa es mi opinión, ¿eh? Oye, puede haber excepciones, no sé qué, pero cuando alguien dice eso, para mí es un tema de ego. Que el ego, bien gestionado, puede subirte mucho la autoestima y llevarte a cosas increíbles, ¿no? Como hemos visto en muchos ejemplos de la historia, pero el problema del ego, el ego es muy caro. Sí, es un arma de doble filo bastante... Y en general es mejor, en mi opinión, no tenerla. Mientras menos ego se tenga, una cosa es tener autoestima, una cosa es tenerse respeto por uno mismo, pero el ego, yo creo que mientras menos se tenga, mejor. Sí, a ver, es complicado. Bueno, estamos en una sala con bastantes emprendedores aquí. Con mucha detrás gente, de cámaras no lo veis, pero hay mucho emprendedor por aquí. Y sí que es verdad que se habla de, bueno, cuando eres emprendedor, es tu propio jefe, tal, está. Yo creo que la gente lo tiene muy visualizado como que es increíble. Y te digo, yo desde mi experiencia, que llevo muy poco emprendiendo, pero claro, ya me he dado cuenta que, o sea, que de libertad al revés.
al revés, o sea, es problemas, que si hay un problema, lo solucionas tú. Si hay que hacer una cosa, la haces tú. Y al principio, que yo por lo menos en mi proyecto trabajo solo, lo hago todo yo, claro, es que tienes que saber un poco de todo, o sea, y es, bueno, libertad, vamos, es lo último que tengo, o sea, lo último. Entonces yo creo que hay una percepción del emprendimiento, de ser tu propio jefe, que está muy distorsionada. Yo creo también por el boom que ha habido con el emprendimiento en redes sociales, que se ha vendido un poco como ser tu propio jefe, tal, así que la típica foto, lo que quiero, la típica foto en las Bahamas con la gráfica del trading, trabajo una hora desde mi casa. No, o sea, eso para mí es, vamos, el 0,0001%. Claro. O sea, el emprendimiento real, yo creo, es pues, lo que casi todo lo que estamos aquí es 12 horas o 14 horas al día en el ordenador. Si hay un problema, lo haces tú, fines de semana también. Que al final, que tienes un empleo, como te has dicho, ser empleado es totalmente válido, pero totalmente está genial. Es para muchas personas, vamos, para la mayoría, yo creo. Y oye, que tienes sus cosas muy buenas. Muy buenas, tienes tu horario, tal, no sé qué, fin de semana normalmente libre. Si hay un problema, no es tu responsabilidad, normalmente, a no sé que tengas un cargo muy alto. O sea que... Sí, es verdad que la gente que escala dentro de empresas grandes sí que es medio emprendedora, porque es 100%. esa gente Sí. que se queda hasta tarde, que hace lo que no le correspondería, que le busca la vuelta a las cosas, ¿no? Y yo creo que independientemente de si estás en un modelo de trabajo de empleado o de emprendedor o de autónomo, o sea, puedes ser empresario con empleados, puedes ser autónomo, puedes ser empleado. Yo creo que es la actitud lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en muchos casos, y da igual dónde la apliques, ¿no? Un empleado que empieza abajo y acaba siendo director de una empresa o director de un departamento lo ha hecho justamente por tener ese espíritu de emprendedor, de quedarse hasta las tantas, da igual si es vacaciones o no, quedarse igualmente a resolver el problema, buscarse la vida de cómo resolverlo. Entonces, bueno. Totalmente. Una pregunta que le hemos hablado tú y yo varias veces. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Emprender, montar una empresa y que te vaya muy, muy bien? ¿O llegar a un puesto top, de ejecutivo top, en una empresa muy grande? Buena idea. Yo qué sé. Eso lo hemos hablado muchas veces, Sí, tú y yo. sí. Me parece una pregunta cuanto menos interesante, porque, o sea, habría que hacer obviamente un análisis de cuántos empresarios hay y cuántos empleados hay y cuántos empleados hay que consiguen llegar a directivos. Hay que ir antes. Primero hay que definir lo que significa. Es decir, yo monto una empresa de pintor o de obras, de parqué, de colocar suelos. Y tengo siempre trabajo, pero pues abarco hasta ganar a mi bolsillo 5.000 euros al mes. No es el caso. No, O sea, tú estás hablando de qué. De montar una... Vale, de ganar lo que ganaría... Bueno, o ganar más de lo que ganaría un ejecutivo top. En España, O sea, o en el mundo. España o en el mundo, ¿qué en Estados ¿qué es Unidos? más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Llegar a ser director general de una multinacional? Ok, Que estamos hablando de un sueldo bastante alto. venga. O ser un empresario que facture ese nivel. Porque claro, si lo comparas... Que ingrese, más bien. Porque facturar, puedes facturar lo que quieras. No, pero que vale. que ingrese él personalmente, porque claro, al final, obviamente, un directivo de, yo qué sé, vamos a poner un directivo de Coca-Cola, no lo podemos comparar con Mark Zuckerberg de Facebook, porque obviamente están a Claro, niveles diferentes, no. pero... Vamos a poner los pies sobre la tierra. Yo creo que, entendiendo esa pregunta, yo creo que esto va por ciclos. O sea, el primer ciclo es más fácil crecer como empleado y como empresario al principio, pues hay una criba mucho mayor, ¿no? Porque al principio no sabes nada y tienes que estar aprendiendo todo y resolviendo todo. Pero luego, a medida que vas mejorando y hay menos competencia en el sector y vas creciendo y tienes más recursos, yo creo que ahí empieza digamos, tu crecimiento logarítmico, ¿no? Por decirlo Sí, así, sí. exponencial más bien. Y luego, ya como alto ejecutivo, poco puedes hacer. Ya luego es mucho influencias que te seleccionen. Es mi opinión, ¿no? O sea, Sí. O sea, el razonamiento que teníamos nosotros, por ejemplo, que no sé si tú compartes mi Sí, idea, estamos de acuerdo, yo decía que era más difícil ser directivo y llegar a ser directivo de una multinacional que empresario a ese mismo nivel de ingreso monetario. ¿Por qué? Porque yo lo que considero es que si tú quieres ser director general de Microsoft o director general de Coca-Cola, al final tú estás compitiendo con miles y miles y miles y miles de empleados que quieren llegar a tu mismo puesto, y esto es como escalar una escalera
y pelearte con el de al lado para llegar ahí. Pero para llegar a esa misma ese mismo ingreso, ese mismo sueldo, siendo empresario, no necesitas ser Facebook o Apple. Teniendo una empresa medianamente buena en tu ciudad o en tu país, sin ser las Big Four, puedes llegar a ingresar ese dinero, porque al final compites contigo mismo. Obviamente hay una competencia alrededor de otras empresas, pero no necesitas ser una empresa enorme para llegar a ganar ese dinero. Sí. Bueno, no sé. Yo creo que es complicado. Omitiendo un montón de datos y creo que estás hablando de cosas súper sesgadas, o sea... Bueno, pero di una u otra. Ya hay que mojarse aquí, ¿eh? Aquí Atribe se viene a mojarse. Venga, me voy a mojar. Vamos a decir empresarios, ¿no? Empresarios. Que estamos aquí hay que impulsar a la gente a emprender, ¿no? Sí, y más en España. En España. Por cierto, emprender en España. Emprender en España, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Hombre, yo creo que todos los países tienen cosas buenas y cosas malas. En España, al fin y al cabo, vas a tener menos competencia que en Estados Unidos o en China, ¿no? La gente en Estados Unidos es súper shark. Aquí es menos, pero por el otro lado tienes trabas institucionales mucho mayores. Aquí, para crear una empresa necesitas un mes y papeleos, etcétera, etcétera. A nivel impositivo, o sea, yo para tener un empleado con sueldo es un gasto enorme. El tema burocrático. Pero a lo mejor tienes menos competencia de éxito que en un país como Estados Unidos. Entonces, también el tipo de sector, ¿no? En España... el real estate español, la historia del real estate español es muy atractiva. El turismo en España, por ejemplo, es muy atractivo, ¿no? Es uno de los países más fuertes a nivel de turismo, diría yo. Tenemos un país espectacular, una gastronomía espectacular, clima espectacular, que se puede hacer de todo. Entonces, depende del lugar, se puede hacer una cosa u otra. Como veis, me estoy mojando poco, pero porque he aprendido en la vida, la verdad, que hay que tener en cuenta muchísimos aspectos, ¿no? Porque yo ahora podría decir, bueno, en España, una mierda, ¿no? El gobierno tal. Pero luego aquí estoy, ¿no? Y aquí está Amancio Ortega y aquí están muchos otros, ¿no? Yo creo que es cuestión de saber darle la vuelta a las cosas en cada país en el que estés. En cada país vas a tener trabas, en cada industria vas a tener trabas. Y depende de la personalidad del emprendedor adaptarse a ellas y poder darles la vuelta donde otros no han podido. ¿Pero crees que se debería dar más apoyos al emprendedor en España? 100%. 100%. ¿De qué forma, por ejemplo? Sobre todo a nivel impositivo. O sea, tú no puede ser que tú quieras pagarle a una persona, que tú saques de tu bolsillo 3.000 euros, ¿vale? O sea, el bolsillo de la empresa 3.000 euros y al empleado le lleguen 2.000. O sea, no puede ser, de alguna forma. Y luego que de los 2.000 que le llegan, algo le van a quitar. No puede ser que a un autónomo, facture o no facture, le cobren X y luego no tenga derecho a paro. Tiene que haber un poquito más de... O sea, vamos a ver, tiene que haber un estado de bienestar. La gente tiene que poder tener acceso a educación y a sanidad de calidad. Hay que poder pagar eso y tiene que haber un equilibrio. O sea, aquí entramos en temas muy sensibles, ¿no? Como puede ser tema de cotización mínima, de inmigración, sueldo mínimo, etcétera, y cosas que también se me escapan de las manos. Pero lo que no puede ser es que un chaval con una buena idea y con ciertos recursos se le pongan traba tras traba, sobre todo gubernamental. O sea, tiene que haber más incentivos a, oye, empresas de nueva creación, que ahora ya son el 15% de impuestos de sociedades, pues que a lo mejor no paguen durante un año, o si tienes un mínimo de contratación, pagar menos impuesto de sociedades o pagar menos cotización social, ¿no? O sea, no puede ser que mientras más empleados tenga, más esté pagando. Joder, estoy dando empleo. Se está creando empleo, está creando riqueza. Ayúdame, ¿sabes? O sea, ayúdame. Entonces, yo creo que el Estado debería de ser más socio, por así decirlo. O sea, en una coexistencia entre empresa privada y Estado es donde se genera un ambiente de bienestar social general en el país. Claro. 100%. 100%. Bueno, pues a ver si escucha el gobierno, ¿no? A ver, estos consejos. Estaría bien. Pedro Sánchez y ya está. Hashtag Pedro Sánchez. Hashtag Pedro Sánchez. O hashtag gobierno de España, quien venga gobierno después. De España. Totalmente. Porque han venido de aquí y de allá y hacen lo mismo. No ha habido aquí un cambio. 100%. Entonces, quien venga. Sí. Totalmente. Tampoco nunca ha habido una cultura del emprendimiento en España como en Estados Unidos, como dices tú, que ahí sí que son mucho más sharks.
mucha gente sí que desde más joven sí que piensa en pues crear su propio negocio, tener su empresa. Aquí siempre ha sido no más... ha habido el ambiente, yo creo, más que la cultura, porque es como decir, no ha habido, o sea, ¿por qué en ciertos países hay cultura de X o de Y? Porque hay un ambiente que te propulsa. Si tú quieres aprender de bolsa o quieres que te contraten de bolsa, pues te vas a mudar a Wall Street si tienes la oportunidad y te vas a quedar ahí y entonces vas a escuchar cosas de bolsa. Entonces hay que primero generar un país con un ambiente de cultura de emprendedor. Hay que impulsar ahí y eso se consigue concienciando a nivel general, dentro de la casa, en los colegios, en las universidades. La educación financiera, educación del emprendedor o así no existe, por así decirlo. 100%. Para nada. Entonces hay que generar eso, yo creo, para verlo más.